Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una gran bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana estamos hablando de que somos libres para servir. Durante todo este mes hemos estado hablando acerca de servir al Señor. Hemos estado hablando acerca de que eso es para lo que el Señor nos tiene aquí. Y si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién lo va a hacer? También hemos aprendido acerca de amar a Dios y de servirlo por amor. Esta semana, como lo acabo de decir, estamos hablando de que somos libres para servir. El Señor nos ha hecho libres, pero no libres para vivir en un libertinaje, no libres para hacer lo que nos da nuestra gana, no libres para vivir de acuerdo a lo que la gente, la moda o la religión nos dicta. Somos libres para servir al Señor. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, escribió lo que tal vez sea el tratado teológico más completo y más hermoso, no solamente de todas las escrituras, porque es inspirado, sino también de todas las obras humanas. El apóstol Pablo comienza diciendo en el capítulo 1 3 veces que no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios de salvación. Número 2, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Estos 3 versículos son el tema central de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo escribió esta carta, como dice al final de ella, para animar a la iglesia, a las iglesias en Roma a ser misioneras. Él pretendía ir a España, él pretendía ir a predicar a aquellos lugares donde el evangelio no había sido predicado, pero necesitaba los fondos necesarios para poder hacer el viaje y su sostenimiento. Entonces, él decide escribir esta carta a los romanos. Pero comienza durante 11 capítulos dando un gran tratado teológico. Luego en el capítulo 12, obedeciendo a lo que él siempre hacía, después de dar una parte teológica, empieza una parte práctica. Pero ¿por qué hablar de teología cuando va a hablar de misiones? Porque nunca nadie podrá apoyar la obra misionera si no está correctamente enseñado. Una iglesia que no entiende lo que Cristo ha hecho por ellos, jamás será una iglesia misionera. Después de que el apóstol Pablo en versículos 16, 17 y 18 del capítulo 1 da la introducción, luego empieza a hablar acerca de la incapacidad que el ser humano tiene para salvarse a sí mismo. En el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 habla acerca de esa incapacidad. Luego empieza a hablar acerca de la justificación por fe. Luego habla de cómo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y luego llega al capítulo 6, donde está nuestro versículo de hoy, que dice, Romanos 6, 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí en el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo está diciendo que hemos sido libertados por el poder libertador de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él está diciendo que hemos sido libertados. Hubo un tiempo en que estábamos esclavizados al pecado. Hubo un tiempo en que no podíamos ir en contra del pecado. Pero dice el apóstol Pablo, ustedes ya han sido liberados del pecado. Pero concluye el versículo diciendo, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, hermanos, que un cristiano no ha sido libertado para seguir viviendo como él quiere. Un cristiano ha sido libertado para ser siervo de la justicia, para servir al Señor. La gloriosa salvación que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario tuvo un propósito. Aparte de salvarnos del infierno, aparte de asegurarnos el cielo, el Señor tenía el propósito de que fuéramos siervos de la justicia mientras vivamos en esta tierra. El Señor te ha salvado. Pero te ha salvado para servir. Te ha salvado para que sirvas. Eres libre para servir. Hermano, ¿estás viviendo para servir? ¿Estás usando la libertad para servir a los demás? Que el Señor te bendiga.